Este es un slide ya conocido, que son cuáles son los objetivos de la nutrición de recién nacido de muy bajo peso. Esto ha sido dado por la Academia Americana de Pediatría, como ustedes veían desde hace bastante tiempo, en la cual uno de los objetivos es alcanzar un crecimiento semejante al feto en útero, como si el embarazo continuara. Entonces ese es un primer objetivo. Estos objetivos han ido dándose a lo largo del tiempo. Primero ese era el único objetivo, ¿no? Después ya se agregó otro objetivo más, que no solamente era alcanzar el crecimiento, porque el crecimiento, como ustedes saben, puede ser por acumulación de grasa nada más, ¿no? Entonces se dio con una composición similar al feto, ya es otra cosa, ¿no? Entonces eso quiere decir que tenemos que la composición de la nutrición tiene que ser lo más aproximadamente posible a lo que el recién nacido prematuro necesita. Y finalmente se agregó algo más difícil todavía, que el desarrollo funcional sea satisfactorio. Entonces son tres de las cosas que tenemos como objetivos en la nutrición de este grupo de recién nacidos de riesgo. Entonces, para la primera y la segunda podemos utilizar curvas de crecimiento, que hay diferentes curvas de crecimiento en nuestro medio. Las últimas, como ustedes saben, son las de Fenton de 2013, que ya diferencian hombres y mujeres. Entonces tenemos que usar de acuerdo a cada sexo, entonces hombres y mujeres. Y le decía que debemos, lo que estamos acostumbrados la mayoría, que hacemos peso y talla, peso, y con eso nos conformamos, ¿no? Peso, y vemos si la curva de peso está bien, no hay ningún problema y todo lo demás. Pero acordémonos que este segundo objetivo dice composición corporal. Entonces, la composición corporal se ha visto que, si bien es cierto, la ganancia de peso es importante, pero para decir que más o menos, porque para una composición corporal necesitaríamos mucho más elementos bioquímicos y todo lo demás que lamentablemente no tenemos a la mano. Pero sí, un modo, digamos, bastante aproximado es ver cómo está la talla y cómo está también el perímetro cefálico. Entonces, si tenemos un peso que está creciendo o que se está incrementando normalmente dentro de los percentiles apropiados, si tenemos una talla que también se está incrementando, y si tenemos un perímetro cefálico que está incrementando, entonces diremos que más o menos estamos ganando una composición semejante, ¿no? Un modo muy grosero tal vez, pero de decir que sí, porque a veces sucede lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, acá la mayoría hemos manejado prematuros, tenemos una ganancia de peso buena, entonces esta curva buena, pero de pronto viene la neuróloga y dice: oye Pablo, pero su cabeza no crece, ¿no? Este chiquito ya tiene tantas semanas y mira su cabeza, su perfil, su perímetro cefálico está igualito con el que ha nacido. Y claro, le preocupa a ella, ¿no? Porque el perímetro cefálico, ustedes saben que correlaciona bastante bien con el crecimiento cerebral. Y si no hay crecimiento cerebral, entonces el coeficiente no va a ser tan bueno más adelante, como después vamos a ver. Entonces, siempre hay que acostumbrarnos a usar la tabla, pero también en sus dos componentes, talla y perímetro cefálico, que nos da una idea más aproximada de que esta composición de ganancia de peso no es de pronto solamente grasa, ¿no? Porque el chico puede ganar de peso solamente con grasa. Y eso es por un incremento de calorías. Entonces, ese es el objetivo que hemos visto y ha planteado desde 2004. Pero ¿qué sucede? Como siempre decimos, ¿no? ¿Qué sucede realmente? Lo que sucede realmente que el crecimiento actualmente en las unidades, tanto de Perú y no solamente de Perú, porque dicen: bueno, con Perú, un país de tercer mundo, pero no solamente en tercer mundo, sino también en el primer mundo, lo que sucede es que esto está todavía muy lejos de parecerse al crecimiento fetal. Entonces, la mayoría de este grupo de niños va a lo que se conoce como del retardo de crecimiento extrauterino, que, como yo siempre les digo a ustedes, es una manera muy bonita de llamar, lamentablemente se van a desnutridos, ¿no? Lo desnutrimos, como después vamos a ver. Y esto también es un trabajo ya clásico del 99, pero lamentablemente no hay trabajos más, digamos que la figura no ha cambiado y los trabajos se repiten en el tiempo. Este de repente es importante porque es uno de los trabajos más grandes que hay. 1600 recién nacidos entre 500 y 1500 gramos en una corte. ¿Qué vio este autor Ehrenkrantz? Vio que la mayoría de ellos, de 24 a 25 semanas, de 26 a 27 semanas, de 28 a 28 semanas, todos ellos nacían dentro del percentil apropiado. O
sea, de estas curvas de crecimiento intrauterinas nacían dentro del presentil apropiado. Pero ¿qué pasaba a las 32 semanas de edad gestacional corregida? ¿Qué había sucedido en las unidades? Que todos ellos, estaban por debajo del percentil 10. Entonces, todos ellos habían ido al retardo de crecimiento extrauterino, ¿no? Entonces, y eso no, este trabajo del 2009 se refleja un poco 10 años después, en el trabajo de Frank, en la cual, si bien es cierto, ya no es un grupo muy grande, son solamente 219 recién nacidos, de menos de 1500 gramos, menos de 30 semanas, en la cual él compara, miren, no solamente el peso, sino también el perímetro cefálico, claro, son un poco más chicos, de 23 a 25 semanas al nacimiento, y al alta, ¿cuántos? Mira, ¿cuántos fueron pequeños o para la edad gestacional o tenían un percentil por debajo del percentil 10, ¿no? 12% y 11% respectivamente. Pero al alta se iban con pequeños para la edad, o por debajo del percentil 10, ¿no? Con retardo 49%. Y con un perímetro cefálico bajo 54%. Igual para la edad de 26 a 27 semanas. Entonces, el problema, como le digo, persiste. Nosotros tuvimos una residente que hizo un trabajo más o menos en 2010, 2011, en la cual prácticamente todos los recién nacidos menores de 1000 gramos que lograron sobrevivir se fueron por debajo del percentil 10. O sea, todos estaban con retardo de crecimiento extrauterino. A pesar que tratamos, como después vamos a ver, de dar más o menos aproximado lo que el niño necesita, ¿no? Pero definitivamente estos problemas persisten. ¿Y cuáles son las causas del retardo de crecimiento extrauterino? ¿Cuáles son la causa de estos chicos que se vayan desnutridos? Bueno, como todo en neonatología, multifactorial, ¿no? Entonces tenemos las características basales que tienen que ver con el peso, con la edad gestacional. Mientras más pequeños, mientras menos edad gestacional tengan, la nutrición definitivamente va a ser mucho más difícil. La morbilidad asociada, sabemos que este grupo de recién nacidos, casi todos reciben antibióticos, a veces un gran número reciben diuréticos, reciben corticoides. Entonces, por una morbilidad asociada, fármacos, ya lo mencionábamos, inmadurez metabólica, enzimática del tracto digestivo, ¿no? Entonces, pero se ha visto que cerca del 50% de esta causa de retardo de crecimiento intrauterino es por una nutrición inadecuada. Y como yo siempre le digo, ¿quién está a cargo de la parte nutricional en una unidad de cuidado intensivo? Nosotros, ¿no? Los que estamos a cargo de los recién nacidos, los que damos una prescripción, ¿ya? Y dentro de esta nutrición adecuada, lo que se ha visto más específicamente, que sobre todo le tenemos temores al aporte de proteínas, ¿no? Entonces se ha visto que tenemos que ser mucho más agresivos en la parte de nutrición, especialmente en el aporte proteico. Bueno, las consecuencias del retardo de crecimiento extrauterino, cuando hizo esta revisión me llamó la atención ya desde 1963, ¿no? En la cual en estudios en animales se veía que esta causa de desnutrición, para llamarlo de otra forma, trae efectos irreversibles tanto sobre todos los órganos y sistemas, ¿no? Entonces, y principalmente sobre el sistema nervioso central, que es lo que nos preocupa, ¿no? También hay reportes en humanos, en la cual se ha asociado al daño neurológico, retraso del desarrollo cognitivo, bajo rendimiento escolar, enfermedades metabólicas en la etapa adulta, tanto la parte de subnutrición, como ustedes saben, eso es un tema ahora bastante de actualidad, ¿no? En la cual tanto la parte, el exceso, la sobrenutrición, como la subnutrición trae a la larga consecuencias, ¿no? Entonces, sobre todo la parte de enfermedades metabólicas, como son la diabetes, la hipertensión arterial. Este es un estudio también del 2009, bastante interesante, del doctor Stefan, en la cual él menciona que un bajo consumo de proteínas y energía durante la primera semana de vida. Entonces, imagínense qué hacíamos antes, ¿no? Lo poníamos al niño, nació prematuro, y lo poníamos toda la primera semana en admisión, solamente con su dextrosa y nada más. Entonces, decían, bueno, pues es primera semana, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo que se ha visto es que ya, si es que nosotros damos una baja cantidad de proteínas y energía durante la primera semana de vida, esto él encontró asociación con deterioro en el desarrollo cognitivo a los 18 meses de edad, ¿no? Entonces, imaginémonos
que tenemos que dar ya durante la primera semana una nutrición apropiada, una nutrición adecuada para este chico, si es que queremos si queremos que desarrolle todo su potencial. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? A propósito, como les decía, el problema persiste, ¿no? Entonces, se dan estrategias, pero no con ello se ha logrado definitivamente la disminución del problema. Tal vez se habrá paliado algo, pero todavía seguimos teniendo problemas en las unidades. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, a pesar de que el 50% es por aporte o por una nutrición inadecuada, hay factores que a veces lamentablemente no se pueden controlar, sobre todo la patología de estos chicos, ¿no? Uno tiene todo el interés de darles de repente una nutrición adecuada, con lactancia materna y todo lo demás, pero a veces uno encuentra al chico distendido, con vómitos, otra vez frenamos la nutrición y vamos en retroceso. Entonces, la situación es bastante compleja. Pero hay algunas estrategias que se han esbozado. Primero, definitivamente, es conocer los requerimientos de energía, de proteínas, de minerales y vitaminas, de los oligoelementos, sobre todo del feto. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos son chicos que todavía no han alcanzado una madurez completa. Entonces, entendiendo la nutrición, tal vez fetal, cómo se alimenta este grupo de recién nacidos, podemos darle una nutrición apropiada. Y aparte de esto, dando una nutrición parenteral primero y una enteral adecuadas, que lo más precoz posible y en cantidades adecuadas, ¿no? Entonces, son estas estrategias en las cuales se han esbozado. En lo que refiere a los requerimientos, entonces, como mencionaba, entonces, el estándar actual para la nutrición postnatal es tener en cuenta los requerimientos del feto en crecimiento. Ahora, esto no es definitivamente de todo fácil, ¿no? Porque no es común que podamos obtener información asequible a la parte metabólica, ¿no? del feto. Pero sí, la nutrición fetal normal puede ser una guía útil, ¿no? En la forma como yo voy a planear la estrategia de cómo dar nutrición a estos chicos. Entonces, lo que se ha visto es que el consumo de aminoácidos, ¿no? es mayor que los requeridos para depósito. Entonces, y que estos aminoácidos son oxidados y son utilizados como fuente de energía. Entonces, sabemos que la glucosa es la principal fuente de energía en el feto y en la vida más adelante, pero estos niños tienen la capacidad, o los fetos tienen la capacidad de oxidar aminoácidos y de ser utilizados como energía. Y tal vez por eso ellos consuman mayor cantidad de aminoácidos que los que requieren para su depósito, para el crecimiento. Entonces, por ejemplo es estudio de fetos en ovejas, en la cual han encontrado que hay un requerimiento de 5.6 a 8.3 gramos por kilo por día, y que más o menos 40% de estos aminoácidos son oxidados, ¿no? Entonces, este es un reporte del 83, y estudios en humanos definitivamente de esta característica, porque a las ovejas les cateterizaron la arteria umbilical y les estudiaban la transferencia de aminoácidos, ¿no? Más o menos. Pero definitivamente esos estudios no se puede hacer, como decía anteriormente, en humanos, ¿no? Pero hay colaboradores, por ejemplo, haciendo la diferente composición, corrigiendo todo, llegan a la conclusión que los fetos humanos más o menos consumen entre 3.6 a 4.8 gramos por kilo por día de aminoácidos. Entonces, como vemos, este es un aporte bastante grande de aminoácidos que le requerirían este grupo de recién nacidos. El feto en crecimiento, entonces, consume una alta cantidad de aminoácidos y la suficiente cantidad de glucosa y lípidos, porque acuérdense que todo tiene que ser proporcional. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Damos harto aporte de glucosa, porque esto sí hacemos desde el nacimiento. Yo siempre les digo a los residentes, ¿no? Ya creo que por instinto nacemos, ¿no? Que nos preocupamos del inicio del endovenoso como un pija apropiado, eso sí lo hacemos. Pero no es solamente glucosa, como decíamos, ¿no? Entonces, y nos olvidamos de esto, lo que es el aporte de aminoácidos y de proteínas, que como vamos a ver después, deben ir juntos los dos, ¿no? En lo posible, desde el primer endovenoso que pongamos a los recién nacidos, deben ir aminoácidos con glucosa. Este es un poco los requerimientos de Ziegler del 2009, una publicación en la cual da por grupos de peso, grupos bastante cortitos, de acuerdo al aumento de peso que yo quiero. Por ejemplo, aumento de peso, este es gramos por día, y acá abajo está gramos por kilo por día.
entre 500 y 700 gramos, que realmente son muy pocos los pacientes que manejamos felizmente de este rango, ¿no? Pero debemos tener más o menos una ganancia de peso de 20 gramos por kilo por día. De 700 a 900, que ya son más los que manejamos en nuestro medio, 20 gramos por kilo por día. De 900 a 1219 y de 1200 a 1518 gramos por kilo por día, si es que yo necesito no tener estas ganancias de peso. Ahora, estos requerimientos son diferentes por vía enteral y por vía parenteral. Entonces, por vía parenteral, miren que la mayoría no pasa de 3.5 y la enteral de 4.5, aunque después vamos a ver que actualmente hay recomendaciones que incluso hay menores de 1000 gramos parenteralmente, hay que dar hasta 4 gramos de proteínas, y por vía enteral hay una recomendación del 2011, si no me equivoco, ¿no?, en la cual hay 4.5, que después lo vamos a ver. Entonces, energía, tanto parenteral como parenteral, y la relación proteína y energía por cada 100 kilocalorías, ¿no? 3.9, 3.8, 3.5, que va disminuyendo conforme aumenta el peso del nacimiento. Entonces, deberíamos apuntar por lo menos entonces a cubrir estos requerimientos cuando yo estoy haciendo la nutrición parenteral. Bueno, aparte de conocer entonces los requerimientos, lo que necesitamos también es una nutrición agresiva, que se refiere a la entrega de nutrientes en mayor cantidad, yo diría en una cantidad suficiente y de inicio precoz, ¿ya? Y dentro de esta nutrición agresiva es importante enfocarse en el aporte de proteínas, como habíamos dicho, ya que, como hemos visto, los fetos consumen gran cantidad de proteínas. Esta práctica de nutrición agresiva disminuye la incidencia, ojo, dice disminuye, no dice que desaparece, pues yo le decía que el problema todavía tenemos que hay chicos en unidades que seguimos con retardo de crecimiento extrauterino. Evita el estado catabólico, hay menor pérdida de peso postnatal, hay una recuperación más rápida del peso de nacimiento, mejora la ganancia de peso, mejora el perímetro cefálico al alta, que esto es un indicativo muy importante del crecimiento cerebral, y definitivamente si es que hay un mejor crecimiento, hay una reducción del riesgo de daño neurológico más adelante. Entonces, ya habíamos mencionado un poco esto, que hay que esforzarse para que en chicos menores de 35 semanas de edad gestacional ganemos por lo menos de 15 a 20 gramos por kilo por día, y en mayores de 35, 15 gramos por kilo por día. Entonces, acordémonos de esta cifra que por lo menos es común para estos chiquitos, para estos dos grupos. Lo mínimo que podemos esperar de ganancia de peso entonces son 15 gramos por kilo por día, ¿no? 15 gramos por kilo por día, que para los menores de 1000, de repente 12 gramos de diferencia, ¿no? Pero para los mayores de 1000, entonces tenemos que ganar, pues, por lo menos si quieren unos 20 gramos por día, ¿no? Y esto generalmente hay que hacerlo en un periodo. Generalmente lo que se aconseja es tomar de semana en semana para ver cómo me ha ido y ajustar la nutrición, cómo voy. Bueno, hasta acá creo que todos los conceptos vertidos, como después vamos a ver, son comunes tanto para la parte de nutrición enteral como la parte de nutrición parenteral, ¿no? Pero hay que mencionar, como después vamos a ver, que el recién nacido de muy bajo peso tiene el tracto intestinal inmaduro, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional, más funcional que morfológico, ¿no? Entonces, por lo tanto, que no vamos a poder cubrir los requerimientos con aporte enteral. Por lo tanto, si yo quiero dar una nutrición óptima desde el inicio, hemos dicho que la primera semana es importante, entonces mejorar la nutrición. Si yo quiero mejorar la nutrición esta primera semana, por lo tanto en este grupo de recién nacidos, la nutrición parenteral tiene que ser importante y tiene que ser fundamental, ¿no? Porque no hay otra forma. Yo siempre les digo también a los residentes o a los chicos, la nutrición o la alimentación, la forma de nutrir, la natural, es la vía enteral, y que bien si es que pudiésemos darla a este chico desde el inicio. Y ya lo acaban de escuchar ustedes también, que lo vamos a mencionar posteriormente, que el nutriente por excelencia es la leche materna. Entonces yo creo que a estas alturas del siglo XXI nadie va a dudar que hay una nutrición o un alimento que pueda reemplazar a la leche materna, ¿no? Entonces, pero lamentablemente en este grupo de recién nacidos, por sus condiciones fisiológicas, la nutrición parenteral es importante, sobre todo las primeras semanas, ¿no? Las primeras semanas. Ustedes ya conocen, la nutrición parenteral no es sino una técnica de alimentación que permite aportar nutrientes directamente al torrente sanguíneo
para alcanzar los requerimientos nutricionales cuando no podemos utilizar el tracto gastrointestinal. Quienes generalmente se benefician de la nutrición parenteral, en primer lugar los prematuros, ¿no? Y posteriormente también los recién nacidos quirúrgicos, y muy pequeño porcentaje sepsis, NEC, cardiopatías, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es una estadística de hace 2 años de cada nosotros del servicio, en la cual teníamos que el 85% de recién nacidos que recibían nutrición parenteral en la unidad de cuidado intensivo eran prematuridad, ¿no? Nosotros, por protocolo, que tampoco no está establecido, como vamos a ver, o sea, no es un criterio uniforme, o no es un criterio aceptado en todo lado, por protocolo, a todo menor de 32 semanas o a todo menor de 1500 gramos, iniciamos nutrición parenteral. Entonces, estos son el 85% de todos. Y el otro gran grupo son los chicos que tienen problemas quirúrgicos. Entre ellos alcanzan más del 90% de todos los chicos que reciben nutrición parenteral en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, la primera pregunta que va a quedar, ¿a quién da? ¿No? Ya más o menos les estoy adelantando. Tengo que tener yo un juicio clínico, porque como todo procedimiento médico, como toda terapéutica médica, tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. Entonces nosotros, como médicos tratantes, debemos de tratar de que los beneficios definitivamente sean mayores que los riesgos. Y para ello tenemos que optimizar la nutrición parenteral desde la preparación, como después vamos a ver. Eso es lo que yo les decía, que ningún estudio ha definido un punto de corte que diga, mira, de acá para adelante parenteral o de acá para adelante no parenteral. Entonces no hay, ¿no? Entonces hay algunos países, por ejemplo, que dan parenteral en menores de 32 semanas y menos de 1250. Nosotros, ya les decía, damos en menos de 32 semanas y menos de 1500. Pero hace poco hubo como una discusión a nivel de la red neonatal, en la cual ponían al tapete qué pasa con la nutrición de este grupo de chicos mayores de 1500, mayores de 32 semanas, que muchas veces tenemos problemas con la alimentación. Entonces, en este grupo, lo que se mencionaba es que no hay que esperar pues que estén mucho tiempo todavía sin recibir nada por vía oral para empezar la nutrición parenteral. De repente también este grupo tratar de ser un poquito más agresivos, ¿no? Entonces, cada quien en sus hospitales tiene que definir definitivamente a qué grupo, con qué grupo voy a empezar ya de una vez nutrición parenteral y qué grupo de repente puedo esperar que me tolere un poco más la nutrición enteral. Sobre todo si no tengo yo las condiciones de lo que es la preparación que pueda garantizar una nutrición de todo el punto de vista lo más aséptica posible. Bueno, los componentes también ustedes lo conocen, están los fluidos, los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas, lípidos, los micronutrientes, que son los minerales, los macrominerales, los oligoelementos, y las vitaminas liposolubles y hidrosolubles. Entonces, toda nutrición, cuando yo hablo de nutrición parenteral total, debería darme todos estos componentes. Si faltaría alguno de los componentes, entonces ya no es total, sería parcial, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta en estos componentes? En primer lugar, que tienen que ser los insumos apropiados. Y de toda esta lista que tenemos, entonces, hay algunos elementos que son exclusivos para recién nacidos, y entre ellos tenemos las proteínas. Entonces, siempre yo les hago hincapié cada que hago la charla, ya no es posible que en pleno siglo XXI, en 2015, sobre todo acá en Lima, porque es de esperarse, no sé si acá hay personas de provincia, aparte de mi amigo el Piurano, entonces es de esperarse de repente que en provincia, bueno, pues ya provincia, no le quiero ofender, ¿no? Pero que en Lima estemos haciendo barbaridades como las que hacíamos hace 20 años, no puede ser posible, ¿no? Entonces, hace bastante tiempo, cuando era residente de pediatría, ¿no? En mi hospital querido poníamos el Sorbamín del frasco al recién nacido, ¿no? Creo que todavía estábamos, y sacábamos pecho, decíamos, en mi hospital damos nutrición parenteral a los recién nacidos, ¿no? Pero yo todavía no imaginaba que todavía acá en Lima, ¿no?, la capital del Perú, cuando te vas a un hospital y te preguntan ¿cómo podrían hacer? Porque están poniendo directo del frasco, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una cosa inconcebible, ¿no? Y no solamente eso, sino que esos son insumos para adultos, ¿no? Entonces,
Proteínas, definitivamente hay presentaciones en el mercado, lamentablemente tenemos un solo laboratorio, pero tenemos presentación exclusiva para neonatos. Entonces tenemos que utilizar como fuente aminoácidos exclusivos para neonatos, ¿ya? Otra cosa son los minerales traza o los oligoelementos. ¿Por qué? Porque sobre todo por la composición. Y ya felizmente desde hace más de un año hay en el mercado nacional presentación para pediátricos que cumple las cantidades recomendadas. Lamentablemente para el prematuro, por ejemplo, nos quedamos cortos para lo que es el zinc, pero también hay zinc en el mercado. Entonces, a la par que utilizo el Peditrace, puedo yo comprar zinc y complementar para los recién nacidos prematuros. ¿Por qué? Porque si yo le doy un cc de Peditrace, le estoy dando 250 microgramos, le doy buena cantidad de cobre, le doy buena cantidad de magnesio, de manganeso, pero en el zinc me quedo un poco corto, pero lo puedo suplementar con sulfato de zinc solo aparte, porque tengo aparte, ¿no? Lo ideal es tener todos los elementos traza separados, pero lamentablemente no lo tenemos. Pero ya, entonces, por lo menos, felizmente, ya les puedo hablar así porque en maternidad ya desde este año estamos usando ya el Peditrace, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay problema pues logístico y todo lo demás, ¿no? Que el año pasado queríamos ya, cuando apareció, queríamos hacer la compra del Peditrace, pero nos decían no, que la compra está comprometida hasta fin de año, tenemos lamentablemente el Tracutil y todas las presentaciones, que había que aguantarse hasta todo el año que se termine el stock para recién comprar. Pero algunos hospitales, por ejemplo, ya lo tenemos desde hace bastante tiempo el Peditrace, entonces estamos utilizando el Peditrace. Y la otra, que también es para pediátricos, por lo menos son las vitaminas, y que también tenemos felizmente vitaminas pediátricas. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Utilizábamos aminoácidos de adultos, oligoelementos traza de adultos, vitaminas de adultos, que no eran lo más apropiado, ¿no? El resto, los carbohidratos, los lípidos, los macrominerales que vienen por separado, ¿no? Lo puedo dar, son generalmente los mismos insumos que utilizo para adultos. Pero si ustedes están en su hospital, entonces si ahora ustedes saben que, entonces se abre Piura ya sabe, pues ahora que hay, y los laboratorios están por todos lados, ¿no? Entonces es cuestión simplemente de llamar, y lamentablemente es un solo laboratorio el que da proteínas pediátricas, es un solo laboratorio lo que da los minerales traza, y es un solo laboratorio lo que dan los vitaminas. Son diferentes laboratorios, pero son uno solo, entonces lamentablemente hay que llamar por teléfono y decirles por qué nos lleven, ¿no? Porque no hay competencia en ese punto de vista, ¿no? Y no hay tranza, ¿no? Yo siempre que les decía, ¿no? Si es más caro, pero es lo más apropiado, hay que asumirlo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tratamos no es que el más barato, ¿no? Entonces, va contra la salud de nuestro grupo de recién nacidos. Entonces, hay que acordarse de esto, todos estos componentes, lo más importante, entonces, que tenemos que tener proteínas apropiadas, oligoelementos apropiados y vitaminas apropiadas. El resto, después vamos a hablar que los lípidos han cambiado un poco, ¿no? Ya estamos hablando de lípidos hasta de tercera generación, pero censo estricto, que decía mi maestro, censo estricto, bueno, podemos darle los de primera, mejor los de la segunda, y si tenemos de tercera, mejor, pero que sea así a rajatabla, como es, por ejemplo, proteínas que no debemos dar a los adultos, como los oligoelementos, tampoco que tuvieran una composición diferente, no es tanto así, ¿ya? Pero mejor si podemos utilizar los lípidos de última generación que hay en el mercado, ¿no? Bueno, ¿cuándo empezar? Entonces, lo que debemos empezar es inmediatamente después del nacimiento, ¿ya? Entonces, como le decía, su primer endovenoso que debe recibir el recién nacido debe ser dextrosa más aminoácidos y con calcio. El resto puede esperar, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que la nutrición es un proceso continuo que no debe interrumpirse. Entonces estamos hablando del feto en útero, en la cual empieza, desde el momento de la concepción, empieza a ver, se tiene que alimentar el blastocisto, ¿no? Se nutre de líquido intersticial, en la implantación se nutre directamente de la sangre, y a partir de las 16 semanas, ¿no? A través de la placenta, un desarrollo adecuado y constante de los suministros de nutrientes. Entonces, la nutrición no se interrumpe en ningún momento. Entonces, así la mamá esté desnutrida y todo lo demás, claro, eso afecta un poco definitivamente, ¿no? Pero el pasaje es constante de nutrientes. ¿Qué pasa en el momento del parto prematuro? Definitivamente este menú que estaba completo, ¿no? Se interrumpe
y de pronto le decimos desde chiquito que tiene que hacerlo solito, tiene que defenderse. Y él, como sabemos, ¿de quién depende? Depende de nosotros, del que lo está atendiendo. Por eso es que definitivamente un nacimiento de un chico menor de 1500, de muy bajo peso, ¿no?, de menor de 32 semanas, se debe considerar una emergencia nutricional, ¿ya? Y para que estábamos preocupados, oye, pero desde el nacimiento, ¿no? ¿Por qué no el segundo día, el tercer día, como hacíamos antes? Porque antes, como le digo, dejábamos 3, 4 días y al cuarto día, el quinto día, empezábamos con un aporte muy pobre de aminoácidos. Y la mayoría de trabajos que va a presentar ya no son nuevos, definitivamente. Mira, este es de 2005 de Frank, en la cual él valida la hipótesis que la administración de 2.4 gramos de aminoácidos es segura y resulta en un balance positivo. Es un ensayo clínico aleatorizado, en la cual compara el grupo control. Miren, más o menos como empezábamos hace bastante tiempo, con glucosita primero, después muy poco aminoácidos, con una elevación muy lenta, versus el grupo que eran un poquito más agresivos, ni tan agresivos tampoco, si ustedes se dan cuenta. 1.5 de 5.5 de glucosa, 2.4 de aminoácidos, ¿no?, 0 de lípidos el primer día, iba incrementando paulatinamente. Y ellos vieron, bueno, los grupos las características del grupo de control, que no había mayor diferencia, y lo que vieron que definitivamente el grupo que era más agresivo, pues la cantidad de energía era mucho mayor, ¿no? Era mucho mayor, así como la cantidad de aminoácidos aportados, ¿no? Entonces, vemos acá la cantidad y un poquito para hablar de lo que es la tolerancia. En lo que se ha visto y los estudios demuestran que, por ejemplo, la creatinina o utilizar la urea definitivamente no sirve como marcador para intolerancia de lo que es la proteína, ¿no? Vemos que el grupo de intervención tenía un poquito más de boom. Acuérdense que el boom multiplicado por 2.14 nos da la urea, ¿no?, que el grupo control, que incluso había una diferencia significativa, pero sin querer decir que esto sea una intolerancia a la proteína. Más bien ellos lo enfocan como una utilización, una mayor utilización proteica por parte del recién nacido prematuro. El balance nitrogenado definitivamente que fue mucho mejor en el grupo de intervención, ¿no? Y concluyen que la administración precoz de aminoácidos luego del nacimiento es segura y lleva a un estado anabólico, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que el chico, creo que ya la doctora Carmen les mencionó, yo no le he puesto en esta parte, si es que el niño recibe solamente glucosa, pierde más o menos el 1% de su masa proteica por día. Entonces, lo normalmente que estamos acostumbrados a ver, decimos, pérdida de peso de recién nacido prematuro, entre 10 a 15%, pero esta 10 a 15%, las referencias de cuándo son, definitivamente desde cuando la nutrición donde no hacíamos todavía una buena nutrición. Entonces, sabemos que la pérdida de peso luego del nacimiento definitivamente es algo fisiológico que se debe dar, pero no esperemos que sea pues el 15%. Ya la mayoría de doctores habla que en esta disminución de peso tiene que ver algo, la parte que nosotros no nutrimos bien. Entonces, de repente no hay que esperar ese 15%, de repente un 10%, un 8%, no sé, pero deberíamos esperar una menor pérdida de peso. ¿Por qué? Porque aparte de la pérdida fisiológica en este grupo de recién nacidos, está metido también la mala nutrición que le tenemos que dar. Por eso es que si es que administro precozmente, entonces yo voy a un estado anabólico y probablemente no llegue a una pérdida de peso tan alta post nacimiento. ¿Con cuánto comenzar? Comenzamos con todos sus requerimientos, como sería lo más agresivo que ha aparecido ahora último. Comenzamos muy lentito con eso, o comenzamos un poquito más de repente conservadoramente. Bueno, esto es de repente lo que hacíamos antes, ¿no? 0.5, 1, 1.5, 2.5, ¿no? Entonces definitivamente no. Ahora, comenzar con todo, 3.5, 3 de frente, con 6, 7 de lípidos. Bueno, hay literatura al respecto, ¿no? Hay referencias al respecto. O queremos ser un poquito más conservadores, entre 2, 3, 4, ¿no? Entonces, yo pienso que podríamos optar esta posición sin desechar esta, ¿no? Que empezar con todos los requerimientos aparte.
Lo que sí debemos ya definitivamente obviar es ese incremento muy lento, tanto desde el punto de vista de lípidos como de aminoácidos, sobre todo, ¿ya? Pero eso sí significa que yo voy a hacer una buena monitorización, entonces tengo que tener un laboratorio equipado con micrométodos, porque si estamos hablando de nutrir a chiquitos de 900, 1 kilo, unos 700, 750, entonces yo lo tengo que monitorizar. Y si cada vez que le hago yo un corte metabólico, que dicen, no, a este chiquito le toca corte metabólico de acuerdo al protocolo, y como ya no tenemos micrométodos, son 3 centímetros de sangre, pues 4 centímetros de sangre, entonces si va a ser todas las semanas, imagínense. Entonces, si hay micrométodos, bien, ¿no? Pero si no hay micrométodos, de repente guiarnos un poco por la parte clínica, porque si lo vemos que el chiquito está bien, tiene una buena diuresis, un buen balance, entonces, y no tengo micrométodos, de repente espacio un poco más esta monitorización. Bueno, este es un trabajo de Ibrahim que es ya bastante conocido. ¿Por qué? Porque ya tiene sus años también. Es ¿dónde está? 2004, acá está, ¿no? Entonces, este es un trabajo clásico, son un grupo pequeño de recién nacidos, 32 nada más de muy bajo peso, en la cual compara el balance de nitrógeno a la nutrición agresiva durante la primera semana. Y este sí fue agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque inició de frente, con 3.5 gramos de proteínas y 3 gramos de lípidos dentro de la primera hora de vida, ¿ya? Y versus, de repente, lo que hacemos ahora, ¿no? Dextrosa dentro de las primeras 48 horas, aunque no hacemos ahora dentro de las primeras 48 horas, pero sí, de repente, 2 gramos de aminoácidos seguidos de un incremento progresivo, ¿ya? Y un incremento progresivo de lípidos hasta 3.5 y 3 respectivamente. Entonces, 16 grupos para la nutrición agresiva y 16 para la lenta. No hubo diferencias significativas en cuanto a edad gestacional, en peso, en Apgar, género, índice de oxigenación. Y eso es lo que encontraron, ¿no? Que en la nutrición agresiva definitivamente el ingreso calórico estuvo, pues, miren, todo el tiempo por encima de 60, ¿ya? Y esto estuvo por debajo de 40. Acordémonos que el gasto metabólico basal en este grupo es más o menos 50, entonces acá prácticamente los 3 primeros días no llegábamos a lo que es el gasto calórico basal. ¿Eso qué quiere decir? Que el chico tiene que consumir su propia proteína para completar esta caloría que le falta, ¿no? Pero en el primer grupo estábamos por encima de 60, en la cual incluso ya podríamos tener algo de ganancia, ¿no? Algo de ganancia, ¿ya? Lo que nos preocupa, valores de laboratorio, entonces sí se vio que hubo un pequeño incremento en lo que es la bilirrubina, ¿ya? Entonces el grupo de precoz 7.7, diferencia significativa, pero 7.7 no es una bilirrubina que nos asuste en este grupo de chiquitos, ¿no? Tampoco no está cercano al examinio de transfusión. Y lo que sí se vio también definitivamente que es importante, miren ustedes que el nivel de glucosa fue mucho más baja en la nutrición agresiva que en la nutrición tardía, 83 versus 101, con una diferencia significativa. Y esto se explica porque, como ustedes saben, hay aminoácidos que estimulan la liberación de la insulina, que hace que definitivamente sea más tolerable la glucosa, ¿no? Entonces, en este grupo de recién nacidos es más frecuente la hiperglicemia que la hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay intolerancia y hay poca producción de insulina. Entonces, hay un grupo de aminoácidos, como digo, que estimula la liberación, por eso es que nivel mucho más bajo de glucosa. Vieron también asociación con algunas enfermedades más adelante, por ejemplo, con displasia broncopulmonar, que no hubo diferencia, sepsis tampoco hubo diferencia, hemorragia intraventricular tampoco hubo diferencia, ductus y retinopatía tampoco hubo diferencia significativa. Este es otro trabajo en el cual un poco más reciente, pero también antiguo, es de Luca Mayo, en la cual tuvo por objetivo determinar si la ingesta temprana agresiva mejora el crecimiento, más o menos tratando de simular el trabajo de lo que es de Stefan, ¿no? Entonces, en la cual se hizo un estudio antes y después en extremo bajo peso al nacer, y hubieron dos grupos de estudio, con un grupo con 31 pacientes, otro grupo con 25, en la cual le dieron alta proteína y proteína estándar.
Y miren que no hay mucha diferencia, o sea, si bien es cierto, o sea, en gramos, la proteína estándar 2.5 o 2 endovenoso, total 2.5 y 2.8 versus 3.5, ¿no? En la cual vemos también que la glucosa en la proteína alta fue mucho menor que en la proteína estándar, ¿ya? Entonces ellos vieron que definitivamente la proteína alta y precoz, como ellos decían, se asocia con un mejor peso y talla al momento del alta, ¿no? Mejor peso y talla al momento del alta, ¿no? En la proteína precoz. Y ellos, entre otras cosas, concluyen que definitivamente la restricción de crecimiento intrauterino se asocia sobre todo al menor contenido proteico de este grupo de recién nacidos. En lo que respecta a lípidos, si bien es cierto, no debemos ser de repente que sea desde el nacimiento, ¿no? Que sea desde el nacimiento, pero se ha visto que la introducción temprana, el primer día, ¿no? Máximo el segundo día, definitivamente es bien tolerable. Y hay un montón de artículos al respecto en la cual estudian la tolerancia. Por ejemplo, este es un estudio de Cochrane del 2005, en la cual compara los efectos de la introducción temprana de lípidos versus la tardía, en la cual no encuentran efectos adversos, por lo menos a corto tiempo, ¿ya? Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta en la parte, cuando ustedes hagan sus guías, de repente hagan sus protocolos, o sea, en la parte de nutrición, tanto enteral como parenteral, como yo les decía, todavía no está nada dicho, ¿no? Entonces, mientras no sea perjudicial al recién nacido, entonces ustedes lo pueden hacer, ¿no? Porque como les digo, todos los esquemas todavía están fallando, o sea, no encontramos todavía la fórmula mágica que diga, mira, aplicando esto, yo tengo buen crecimiento, buen desarrollo, excelentes resultados. No encontramos todavía. Entonces, mientras no sea perjudicial, entonces, y eso es por lo menos lo que dice este estudio del Cochrane del 2005, que no hay efectos adversos, ¿no? No hay efectos adversos. Este es un poco reciente, del 2012, en la cual refiere que los primeros 2 días son bien tolerados, ¿ya? Son bien tolerados. Y este del 2013 también, en la cual son bien tolerados. Entonces, no le tengamos miedo también a los lípidos, porque sin los lípidos no vamos a poder alcanzar la cantidad de energía necesaria para que esta proteína se metabolice. Acuérdense que hemos hablado de requerimientos, que necesitamos tantos gramos de proteínas por cada 100 kilocalorías, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el primer día, segundo día, tercer día, si yo soy muy agresivo con la parte proteica, es comprensible que no alcance una buena relación caloría-proteína, pero ya pasando la primera semana yo tengo que tener una buena relación para que esta proteína si es que yo quiero que se aproveche, ¿no? Yo quiero que se aproveche. Bueno, lo bueno de lípidos, lo nuevo de lípidos es, como le decía, que hemos pasado por 3 generaciones de lípidos. Los de primera generación, aquellos que tenían solamente triglicéridos de cadena larga, fue un gran avance. ¿Por qué? Porque aparte de que los lípidos son soluciones, son emulsiones que tienen una gran cantidad de energía en poco volumen, son isoosmolares, entonces no tenemos problemas para ser administrados por vía periférica, ¿no? Los triglicéridos de cadena larga proporcionan los ácidos grasos esenciales, ¿no? Entonces son los de primera generación. Luego tenemos los de segunda generación, que es la combinación, son los de combinación, triglicéridos de cadena larga con triglicéridos de cadena media. ¿Qué ventaja tienen? Entonces yo digo, si los triglicéridos de cadena larga son los que me proporcionan aminoácidos esenciales, entonces mejor para mí darle todo como triglicéridos de cadena larga, ¿no? Si ellos me dan ácidos grasos esenciales. El problema es que los prematuros tienen deficiencia de carnitina, y la carnitina es especial para que, o se necesita para que este ácido graso de cadena larga ingrese a la mitocondria para ser metabolizado. Entonces, si yo puedo dar triglicéridos de cadena larga acompañado de carnitina, bien, lo podría hacer, no hay ningún problema. ¿Tenemos carnitina en el mercado? Sí hay carnitina. ¿Que es costosa? Es costosa, ¿no? La ventaja de hacer la combinación de triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media es entonces que los triglicéridos de cadena media no necesitan carnitina. Entonces, y son utilizados básicamente como fuente proteica, como fuente energética. En cambio, los triglicéridos de cadena larga pueden formar estructura. Acordémonos que las membranas, sobre todo de neuronas, están formadas también por lípidos que son triglicéridos de cadena larga, ¿no? Sobre todo los famosos PUFA, ¿no? Y ahora venimos con la nueva formulación de lípidos, que igual son emulsión de lípidos al 20%,
contienen triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media, pero lo que vienen con su plus es que están enriquecidos con omega 3, que se supone son ácidos grasos antiinflamatorios, ¿no? Los omega 3, o contrariamente a los omega 6, ¿no? Omega 6. Entonces los omega 3 aparentemente dan beneficios. Cada vez la evidencia es mayor que está asociado, por ejemplo, a menor displasia broncopulmonar, está asociada a menor retinopatía de la prematuridad. Pero como les decía al inicio, si no tienen este, tienen los otros, no es una cuestión obligatoria que tenemos que usar. Si pueden utilizarlo, mejor. Nosotros ya lo estamos utilizando desde el año pasado, felizmente, ¿no? No sé por qué no hubo trabas con a veces creo que también la parte de logística tiene sus intereses, porque también apareció en el mercado, no dijeron tenemos comprometida la compra del resto, simplemente ¡pum!, entró al mercado y bien, lo estamos utilizando, ¿ya? Lo estamos utilizando. Este es un esquema recomendado, por ejemplo, que apareció en 2013 en el Neo Review, en la cual dice empezar con 5 a 6 miligramos de BIG, ¿no? Que me da entre 25 a 30 calorías. Miren, aportar aminoácidos ya de frente desde 3.5 incluso hasta 4 gramos y aporte de lípidos de 3 gramos, lo que me da una energía de 69 a 76 kilocalorías, ¿no? Entonces, con el fin de satisfacer las necesidades proteicas se debe facilitar desde el nacimiento, lo que dice, ¿no? Entonces, como le digo, hay evidencia cada vez mayor de ser más agresivos. Ahora, va a depender de ustedes en sus centros qué tan agresivos quieran ser, ¿no? Entonces, nosotros hemos optado un poquito, la nueva guía dice empezar con 2 a 3, ¿no? Entonces, antes decíamos empezar con 2, entonces dice con 2 a 3. Entonces, pero va a depender mucho, como le digo, literatura para que les dé la razón hay para todos, ¿no? Entonces no se preocupen al respecto, porque lo que más hay ahora es referencias bibliográficas, ¿no? Más o menos un esquema que trataba de hacer, y se resume todo lo que estamos hablando. Al nacimiento, entonces, deberíamos empezar con una infusión de glucosa entre 4 a 6 y además empezar con una infusión de aminoácidos de por lo menos 2 gramos por kilo, de por lo menos. Si tengo yo de repente, es un prematurito que tiene una vía central y yo le puedo dar mayor concentración de aminoácidos, no hay ningún problema, de repente 3 gramos, 3.5, ¿no? Entonces, no hay inconveniente, pero por lo menos debemos empezar con esto al momento del nacimiento, ¿no? El segundo día, entonces, hay que iniciar ya la infusión de lípidos. Entonces, este es al nacimiento. El primer día, infusión de lípidos y empezar con 2 gramos por kilo por día. Acá si de repente estamos siendo un poco más agresivos que en algunas referencias, pero no tanto como aquellos que empiezan con 3 de frente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque algunos dicen empezar con 1, con 1.5, nosotros el protocolo estamos haciendo para empezar con 2 gramos. ¿Ah? Entonces, y los aminoácidos hay que ir aumentando hasta 3.5 por kilo por día. Lo que refieren también es que en el menor de 1000 gramos yo le podría dar hasta 4. Hay que ir aumentando también la velocidad de difusión de glucosa diario, ¿no? Para tratar de mantener una glucosa entre 120 y 150 miligramos, no dice mililitros, la secretaria se ha equivocado. Entonces, 120 a 150 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, de glucosa. Entonces, si yo tengo este nivel de glucosa, yo puedo ir incrementando el BIG entre 1 a 2. Entonces eso es lo que a veces comentamos con los residentes. Dicen, doctor, pero si tiene una buena glucosa, ¿para qué le aumento el BIG? ¿Qué necesidad tengo yo de aumentar el BIG? La necesidad es que yo tengo que incrementar la cantidad de energía. ¿Por qué? Porque si me quedo en un BIG de 6, no voy a poder llegar a lo que yo quiero. Entonces las proteínas hay que ir, los lípidos también, perdón, hay que ir incrementando. En menores de 1000 dicen hasta 3.5, de 1000 a 1500 hasta 3 gramos, ¿ya? Y mi objetivo es que durante la primera semana de vida, entonces, miren acá, 7 días de vida, yo debo estar alcanzando por lo menos de 90 a 100 kilocalorías por kilo por día, mínimo 3.5 gramos de proteínas y por lo menos 3 gramos de lípidos, para que yo debo tener un crecimiento óptimo. Entonces, ¿esto lo puedo hacer? Sí, esto lo puedo hacer también. Y de repente lo que más freno me va a dar, como yo les decía, porque es muy frecuente, es que estos chicos hagan hiperglicemia. Pero
tenemos que, les decía que la administración precoz de aminoácidos es una manera de evitar justamente la hiperglicemia, ¿no? Y otra cosa es que en los casos, digamos, que no responden o que no se puede hacer modificaciones, yo puedo utilizar incluso también la insulina, que es cuestionable, que está en discusión, sí, pero también igual, tengo referencias que refieren que se puede. Ahora, lo que no se aconseja es, mira, yo para mejorar mi tolerancia a los carbohidratos voy a utilizar insulina. Eso no es así, ¿no? Si ya se presentó la hiperglicemia, y yo no quiero suspender la nutrición parenteral, porque si tengo un BIC, vamos a suponer que esté en 7, y tengo una glucosa en 180, 200, ¿no? El chico está de repente sintomático con poliuria, entonces yo tengo que hacer algo. Disminuir la parenteral no se puede, porque le disminuyo todo, ¿no? Entonces, le disminuyo volumen básicamente, de repente los primeros días, que es muy importante, estos chicos que tienen pérdidas altas, si le disminuyo, va a terminar deshidratado. Entonces, para no la otra, suspendo de repente la parenteral. Entonces, para no suspender la parenteral, puedo yo empezar tratamiento con insulina, ¿no? Puedo yo tratar de empezar con insulina. Bueno, tengo que valorar definitivamente, habíamos hablado, riesgos versus beneficios, ¿no? Sobre todo del catéter, infecciones cutáneas localizadas, tromboflebitis, sepsis, taponamiento cardíaco, que lo hemos visto muy raras veces, mala posición, es frecuente, sobre todo cuando no tenemos control radiográfico. Bueno, ¿y qué requisitos tenemos para la formulación de la nutrición parenteral? En primer lugar, entonces tenemos que tener el personal, el que va a decidir, porque va a ser el juicio clínico, a quién le doy o a quién no le doy nutrición parenteral, cómo y cuándo prescribo la nutrición parenteral, valorando, como mencionaba, beneficios versus efectos adversos, ¿no? Tenemos que tener un equipo de cómputo, a estas alturas debemos hacer una formulación computarizada, en eso también hay un montón de literatura, definitivamente, que evita errores de cálculo, entonces eso ya está demostrado de lejos y por eso trae múltiples beneficios, ¿ya? Entonces, si todavía seguimos haciendo los cálculos a mano, ya no, ahora computadora hasta en Piura hay computadoras, ¿no? Entonces, ya definitivamente debemos nosotros utilizar, ¿no? Y las hojas de cálculo, felizmente el Excel es un programa bastante noble que permite hacer cálculos automáticos, ¿no? O sea, no es cuestión tampoco, son fórmulas de suma y resta y se acabó todo, ¿no? Este es para la formulación, entonces personal y equipo de cómputo. Para la preparación y acondicionamiento tenemos que tener personal, entonces tenemos que tener un químico, un técnico de farmacia y personal de enfermería. Yo siempre les digo, ¿no? Zapatero a tu zapato. Entonces, el que formula, el que prepara la nutrición parenteral tiene que ser un químico, ¿no? Y esto hubo un lío, San Bartolomé ya sabe, ¿no? Porque antes preparaba enfermería y cuando ya se hizo la nutrición, la unidad, ¿no? Que a propósito es la única nutrición en el país que cumple todos los requisitos de San Bartolomé, ¿no? Entonces, cuando ya se hizo lo como se debería preparar realmente, las enfermeras querían seguir preparando, ¿no? Entonces vino todo el teje y entreteje. Entonces dijeron, doctor, ¿cómo puede ser posible que nos van a quitar? Lamentablemente, tú tienes tu función como enfermera de nutrición parenteral y la químico tiene su función, o sea que ya las funciones están bien delimitadas, ¿no? Es como si a ustedes viniera la enfermera, quisiera hacer el examen del recién nacido, la prescripción del recién nacido, no. Para eso ya se han estudiado años, entonces debemos tener un químico farmacéutico. Ahora, que hay hospitales que lamentablemente no cuentan con personal y como siempre, gracias a nuestras amigas las enfermeras, las que siempre son las tapahueco, ¿no? Entonces ya que vaya la enfermera a capacitarse, ¿no? Y las enfermeras se capacitan en todo, ¿no? Entonces yo he trabajado también años en provincia, doctores. Entonces, el enfermero, por ejemplo, era un experto dando anestesia, ¿no? Entonces ellos intuban, ponían raquidia, de todo. Entonces, y lo hacían bien, ¿no? Eso no quiere decir que eso es su función. Entonces, de repente, si es necesaria, no hay, ya, pues, pero cuando llega el anestesiólogo, tienes que darle su sitio, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, entonces tener un químico farmacéutico para la prescripción, porque hay bastantes cosas que hay que tener en cuenta. Si no tenemos químico preparado y está la enfermera todavía, bueno, pues hay que mantenerla, pero hay que tratar de que eso cambie, ¿no? Hay que tratar de que eso cambie. El ambiente tiene que ser un ambiente aséptico, ¿ya? Donde debemos tener un almacén para insumos. Entonces acá está la doctora Dávila,
Entonces, lamentablemente nuestro ambiente de nosotros de preparación todavía no cumple los estándares que deberíamos cumplir, ¿no? Como instituto, nosotros deberíamos tener definitivamente una unidad de preparación de fórmulas mucho más equipada y mucho más estandarizada que la que tenemos actualmente, ¿ya? Lo indispensable en este ambiente es una campana de flujo laminar horizontal que me va a garantizar también la preparación aséptica. Ya hemos dicho, para la administración, equipos de bomba de difusión y enfermería. Acá entra la enfermería, ¿no? En el acondicionamiento y en lo que es la colocación de los percutáneos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo dar nutrición parenteral por vía umbilical, que puede ser 3, 4, 5 días, pero luego de ello yo tengo que colocar un percutáneo si es que yo quiero seguir avanzando. Ojo que la primera semana ya debemos estar con todo a tope. Y con todo a tope quiere decir que probablemente esa va a ser una osmolaridad que no me va a tolerar una vía periférica. Entonces yo tengo que tener una persona entrenada en colocación de vías centrales. Entonces, y la forma más apropiada o la vía más apropiada es una vía central mediante la colocación de un catéter por vía periférica, ¿no? Y ahí sí, nuestras enfermeras, ¿no? Entonces no voy a permitir que la químico venga a colocar el percutáneo, ¿no? Entonces, pero sí decir que ella es la que tiene que preparar la nutrición parenteral. Y la monitorización, como les mencionaba, que es muy importante, radiografía portátil para tener percutáneo y laboratorio, y lo posible equipado con micrométodos, porque si quiero ser agresivo sobre todo, tengo que tener una monitorización estricta para no tener complicaciones. Bueno, esto por ejemplo es una de las tantas bibliografías que hay respecto de programas computarizados, en la cual definitivamente hacer órdenes computarizadas me evita muchos errores, ¿no? Y evita complicaciones. Entonces, esta es una forma hay de hacer un programa en Excel, ¿no? Nosotros ya saben, tenemos una que ya usamos bastante tiempo, que lo estamos actualizando constantemente. La última la hemos actualizado hace 2 meses, creo, a raíz de la introducción ya del Peritrace, ¿no? Y para la próxima semana de repente vamos a tener también ya el Zinc, entonces vamos a tener que actualizarlo, ¿no? Vamos a tener que actualizarlo. Pero se actualiza fácil. Lo interesante o lo recomendable fue que utilicen ustedes un programa computarizado que les facilite los cálculos, nada más. Ahora, si el doctor tiene pues un paciente en la UCI que le da parenteral y tiene un solo paciente para él toda la mañana, que haga todos los cálculos a mano, no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando tenemos, a veces nosotros tenemos 17, 18, 20 nutriciones parenterales, entonces definitivamente, entre otras cosas, que evitas errores, porque imagínense, 20 nutriciones parenterales, hacer la mano, ¿cuánto tiempo conlleva, ¿no? Entonces, es necesario. Creo que me parece que esa es la última. No sé si hay preguntas al respecto. Todavía falta enterar, no se vayan todavía.